Una en punto, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna, día miércoles, bastante soleado y caluroso, tengo que decir, aquí en la capital, porque si comparamos bien de temprano, ya la temperatura, José, está bastante agradable. Hay que vestirse por capas, básicamente. La temperatura máxima en Santiago, 20 grados, se espera, hay 18,5 a esta hora de la tarde. Les cuento rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados a esta hora, nubosidad parcial, Concepción, 10 grados de temperatura y Puerto Montt, 4 grados, nubosidad parcial a esta hora de la tarde. Oye, varios temas que vamos a estar comentándoles aquí en Noticias en Duna, por ejemplo, lo que es el primer balance de este proceso de regularización de migrantes. Estuvo el presidente Piñera, de hecho, inaugurando las nuevas oficinas de la Dirección de Extranjería. Son 264.257 los migrantes que se han inscrito para regularizar su situación del país. Recordemos que ya desde la Dirección de Extranjería se hablan de entre 1.500.000 visas por 1.000 y 1.500 visas por día durante 100 días para poder ir a paso rápido y justamente poder regularizar la situación de varios ciudadanos migrantes que están en nuestro país. Vamos a estar con detalles en un minuto más aquí en Noticias en Duna. También, por supuesto, el presidente Sebastián Piñera no pudo dejar pasar lo que fueron las críticas que tuvieron los ministros José Ramón Valente y también el ministro de Educación, Gerardo Varela. Bueno, el presidente tuvo que salir esta vez ya en el país porque recordemos estuvo la Alianza del Pacífico en México y dijo que finalmente estos dichos que fueron bastante criticados que tuvieron sus ministros son anécdotas que deben quedar en el camino. De alguna forma el presidente trata de zanjar esta polémica, dejarla a un lado y seguir entonces con los temas fundamentales para el gobierno. Así es, también lo que genera noticia el día de hoy es la situación del machi Celestino Córdoba, recordemos el único condenado por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay en dos aspectos. Primero porque fue trasladado a un centro asistencial, ahí hay una serie de elementos que generan un poco de polémica dentro de lo que es los cercanos a Celestino Córdoba, pero también lo que fue esta fotografía que se dio por los medios de prensa entre el hijo de del matrimonio Luxinger-Macay y también un miembro de la comunidad mapuche. Se le preguntó en esa instancia, que también estaba presidida por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Monero, al hijo del matrimonio muerto, recordemos en Vilcún, ¿cuál era su opinión con respecto a la posibilidad de entregar un beneficio para que el machi pudiera asistir a su regue? Él dijo que él no veía ningún problema, pero que evidentemente no corría por él como querellante en la causa de su familia. Un tema, por supuesto, que también ha generado conversaciones el día de hoy, que vamos a entrar en detalle más adelante. Y en temas internacionales siguen las repercusiones por los aranceles impuestos por Estados Unidos y las represalias que ha tenido también China. Ahora Standard & Poor's rebajó la nota de deuda de Nicaragua y también se está diciendo que Donald Trump otorgó ayudas de hasta $12.000 millones a agricultores afectados por esta guerra comercial que se está dando entre principalmente Estados Unidos y China. De alguna forma el presidente de Estados Unidos trata de ayudar a los afectados de su país por estos aranceles al acero y al aluminio. Bien, 1:03 p.m, todas las noticias, toda la información, todo el detalle, por supuesto toda la música aquí en Noticias en Duna. Vamos entonces con los titulares de esta hora. El Departamento de Extranjería y Migración informó que desde abril a la fecha, 264.257 migrantes se han inscrito para regularizar su situación en el país. Además, informaron que de ese total, 155.707 corresponden a inscritos en el proceso de regularización extraordinaria que dispuso el gobierno. Que en adelante todos tenemos que tener muy en claro de que los tiempos de la inmigración ilegal ya han quedado atrás. Pero nos parece lógico y natural que otro tipo de beneficios, por ejemplo beneficios monetarios, como es el bono marzo o como son las becas para educación superior, expidan y establezcan la necesidad de que tengan 2 años en nuestro país. En tanto, el ministro Gerardo Varela agradeció el respaldo que recibió de La Moneda tras su polémico bingo, enfatizando que a propósito de un mal ejemplo se instaló una discusión valiosa. El titular del Ministerio de Educación aseguró que el gobierno efectivamente tiene un desafío muy importante en la materia, pero que el Estado no puede solo.
Desafortunadamente, todo el esfuerzo que hace el Estado en infraestructura nunca es suficiente, se necesita también el apoyo de la sociedad civil. Y por eso que yo hago un llamado siempre a las comunidades locales que nos ayuden, porque este no es un esfuerzo en que el Estado se la pueda sola. Pero también hay otro tipo de instituciones como Fundación Levantemos Chile, en la que nos ayudó con los pehuenches ahora, y son instituciones que nosotros apreciamos el esfuerzo que hacen por ayudar al Estado en esta ambiciosa misión de tener la mejor infraestructura posible. Y en temas relacionados, la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó tener que hacer bingos, como llamó el ministro Varela, y pidieron fondos especiales para infraestructura y mantención. El alcalde de Loprado, Maximiliano Ríos, aseguró que es el momento idóneo para que el gobierno se haga cargo de la falta de recursos. El gobierno pidió la renuncia a otro jefe de servicio y de esta forma suma 48 retiros de los primeros niveles jerárquicos. Desde Hacienda se solicitó la renuncia al jefe de la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros. En el 2014, a igual fecha, eran 52 los que se les solicitó la renuncia. La familia Luxinger aseguró no oponerse a un permiso para que Celestino Córdoba salga de prisión para renovar su rehue. El tema se abordó durante una reunión de carácter reservada en Temuco, en la que participaron, entre otras personas, Jorge Luxinger, el lonco Aniceto Norín y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. La sexta marcha por el aborto libre espera reunir a más de 100.000 personas en todo Chile. La actividad, que en Santiago comenzará en Plaza Italia y culminará en Echaurren, será replicada en diversas ciudades del país a partir de las 6 de la tarde. 1:06, vamos al detalle de las noticias. Una de ellas fue que, por supuesto, y como les contábamos en un principio, el presidente Sebastián Piñera llegó a nuestro país después de estar 2 días en México, estando en reuniones por la cumbre de la Alianza del Pacífico. Pero mientras él estaba en México, pasaban cosas en nuestro país relacionadas a los ministerios de Educación y también al Ministerio de Economía, precisamente con sus ministros que tuvieron dichos que no fueron muy bien recibidos. Bueno, finalmente el presidente Sebastián Piñera evitó entrar en la polémica por las declaraciones de sus ministros, tanto como el de Educación como el de Economía, y dijo que finalmente los dichos de ambos ministros son anécdotas que deben quedar en el camino. Así se refirió entonces a estas anécdotas, como dice el presidente, en una actividad de inauguración de las nuevas oficinas de la Dirección de Extranjería y Migración. En ese punto, el presidente Piñera habla de anécdotas. También hay que recordar, llegó a las 6 de la mañana aproximadamente a Santiago desde México, y a las 9 de la mañana se está desarrollando en La Moneda un comité político. Obviamente, después de los dichos del ministro Varela y también los dichos del ministro Valente, muchos señalaban que era una cita más bien extraordinaria para analizar con el presidente lo que fueron estas declaraciones y también cuál podía ser la gestión de daños, el control de daños en este caso. Bueno, desde el gobierno señalaron que más bien era la clásica cita del comité político que se hace los lunes, pero que como el presidente Piñera no había estado aquí, se había trasladado para el día miércoles. Bueno, pese a eso, igualmente nos imaginamos que el tema de los dichos, el tema comunicacional, que ha sido todo un punto para el gobierno, para el Ejecutivo, fue parte de este comité político. Con lo de Varela, tú decías, José, ahí decía que es una anécdota, que hay que hablar el tema de fondo, lo que decía también el ministro Varela, que el Estado no se la puede solo, pero con respecto a lo de Valente, sin entrar en el detalle, lo que dijo el ministro de Economía cuando señalaba que como inversionista su recomendación era poner los huevos en distintas canastas, es decir, invertir no solamente en Chile, sino afuera de Chile, que va un poco en contra de lo que ha estado tratando de decir el gobierno, que hay que invertir en nuestro país. Dijo y señaló que pese a esos datos hay cifras muy positivas, como por ejemplo la actualización de proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, la cifra de desempleo del Gran Santiago, solamente un 7% cayó, otros elementos que de alguna manera van mostrando una economía más pujante y que también es un contexto para invertir en Chile. Ahí se le bajan las revoluciones a los dichos de los ministros, que evidentemente generaron un contexto complejo para el Ejecutivo, que insistimos, ha tratado en temas de comunicación, en de cómo entregar su mensaje de los distintos ministerios
aprender de los errores que tuvo en la primera administración del presidente Piñera. Bueno, esperemos que entonces desde ahora quede zanjado con estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, pero como les contábamos también en esta instancia en donde dijo que eran anécdotas estas declaraciones de los ministros, el presidente Sebastián Piñera estaba inaugurando nuevos departamentos de extranjería e inmigración, y en esa instancia informaron que desde abril a la fecha, 264.257 migrantes se han inscrito para regularizar su situación en nuestro país. De ellos, 155.707 corresponden inscritos en el proceso de regularización extraordinaria que dispuso el gobierno, cuya primera etapa ya culminó el 23 de julio y quedan temas restantes. Hoy día hablábamos precisamente de migración en el Duna en Punto con Miguel Jaksic y cómo se ha llevado esto a cabo en cuanto a la migración y el sistema que ha implementado el gobierno. Es una conversación que está bastante interesante y que pueden revisar en duna.cl. Básicamente él dice, si no existe un proceso de largo plazo y un cambio a la legislación, las personas van a caer en las irregularidades en un año más. Y también se refirió a un punto súper relevante, que lo escuchábamos en las declaraciones del presidente Piñera en esta actividad de la mañana, cuando se ha dado esta discusión con respecto a cuánto tiempo de permanencia tienen que tener los migrantes en Chile para recibir beneficios, como por ejemplo el bono de invierno o el ingreso permanente, familiar permanente, o conocido como bono marzo. El presidente Piñera tiene ese punto, el gobierno también. Desde la oposición han señalado que debería haber un plazo de solamente 6 meses o menos. Miguel Jaksic era bastante claro en términos de que con respecto a beneficios obviamente tendría que haber un periodo importante, pero con los derechos ese es otro tema, como que hacía la diferencia entre el beneficio, lo que puede ser el bono marzo, y los derechos que justamente tienen que tener los migrantes en nuestro país. También hablaba de otro punto súper relevante, está la entrevista en Duna.cl, súper interesante, de que a él no le gustaba que el gobierno hablara de migrantes que son positivos y migrantes negativos, como que hacía esa separación entre el migrante que quiere aportar y el migrante que no quiere aportar. Bueno, Duna.cl, la entrevista completa que la pueden revisar ahí en nuestra página web. Vamos a otros temas también, porque las filtraciones de videos que se viralizan a través de plataformas, como por ejemplo Facebook y WhatsApp, en dispositivos móviles, está alertando al gobierno, sobre todo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que está evaluando incluir una indicación al proyecto de ley de violencia en el pololeo para tipificar como delito dicha práctica, que es una práctica que finalmente, y con la evolución de las redes sociales y el internet, ha quedado un poco al debe, claro, en cuanto a cómo se penan este tipo de hechos que pueden vulnerar mucho a las personas cuando se les filtran imágenes íntimas. Hay un problema ahí de fondo que tiene que ser tratado justamente a nivel de normativa, porque por el lado de identificar quién filtró no es tan difícil. Puede requerir tiempo, pero la tecnología existe para poder identificar un IP, una dirección de correo electrónico, el origen de una imagen o de una fotografía o un video. Esto ya se puede, obviamente hay que tener la tecnología. Por ejemplo, la Policía de Investigaciones, la Brigada del Cibercrimen tiene los elementos para eso. Lo que sí es el problema es la normativa, cómo se sanciona. Desde, por ejemplo, pensando que en términos del mundo digital, nuestra legislación está bastante desactualizada cuando se habla, por ejemplo, de ciberbullying, de otros términos, otros conceptos que se han ido ya normalizando en términos, más bien normalizando, no lo digo despectivamente, sino que adecuando a lo que es la sociedad. Este ciberbullying, que hay normativas pero que evidentemente tienen algunos problemas. Por ejemplo, veíamos el caso de esta resolución de tribunales donde un padre tuvo que pagar una indemnización de 3 millones de pesos a la expolola de su hijo porque él había había masificado en las redes sociales un video de corte íntimo. Así que también ahí hay mucho que cortar. Es bueno lo que se está poniendo en discusión. Hay, por ejemplo, hay obviamente un tema público por personajes del espectáculo, de la farándula, que hacen que esto sea un tema más de comidillo, pero hay un tema de fondo. Hay gente que efectivamente lo pasa extremadamente mal, que su honra termina totalmente menoscabada y mancillada de por vida, porque en el mundo digital hay un video que uno puede diferir si para qué lo grabó o no, pero finalmente el tema privado, el tema personal, y cuando no hay un consentimiento, que rara vez hay consentimiento en esta masificación de video, claramente estamos ante un problema.
Si hay un problema y desde el gobierno están buscando la fórmula de poder penar este tipo de hechos. Están viendo si lo incluyen al proyecto de ley de violencia en el pololeo o finalmente lo incluyen a otra iniciativa que ya esté en tramitación. Bueno, esta iniciativa que ya fue ingresada, la de la violencia en el pololeo, busca sancionar tipos de filtraciones también mediante una modificación al Código Penal y fue presentada ya por los diputados de Chile Vamos, Jorge Alessandri, Álvaro Carter y María José Hoffman, quienes junto a otros parlamentarios se reunieron este miércoles con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, para poder abordar este tema. Así que vamos a ver si finalmente llegan a una solución respecto a cómo poder sancionar este tipo de hechos que, por supuesto, violentan la intimidad de las personas. El retomar esta iniciativa se da luz verde a casos recientes como una sentencia de la Corte Suprema en que determinó de manera unánime que los padres de un menor de edad, como tú decías, Nico, deberían pagar 3 millones de indemnización a una expolola luego de que su hija filtrara imágenes íntimas de ella. Por supuesto, los padres acá son los responsables porque esta joven y él eran menores de edad al momento de esta filtración. Un tema, por supuesto, que preocupa no solo a menores de edad, por supuesto, a toda índole de la sociedad. Claro, y finalmente la prevención es muy difícil porque estamos hablando de hechos privados, también de jóvenes, y no solamente jóvenes. Aquí yo creo que hay un concepto etario que es súper transversal de tener un celular y finalmente grabar algo, una imagen, una fotografía, que insisto, puede ser la vida personal, pero hay que tener mucho ojo y también desde la educación para los niños, para los jóvenes especialmente, tener claro de que publicar en las redes sociales, en todas partes, estas fotos y videos puede ser muy complicado. Así que, bueno, hay que ver qué va a pasar entonces con este proyecto de ley y cómo se va a ir desarrollando esta discusión legislativa. Oye, 1:16 p.m, ¿te parece si vamos un segundito al tema que comentábamos en titulares, esta situación que se dio en la Araucanía con el Machi Celestino Córdoba? Hay una fotografía, más bien una fotografía, una reunión que se destaca entre Jorge Luxinger, hijo de la familia Luxinger Macay, con el lonco Aniceto Norín y también por parte del gobierno el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno. Eso es parte también de lo que se ha hecho con esta ronda de reuniones del ministro Moreno para el Plan Araucanía, pero se le consultó en su minuto por la situación de Celestino Córdoba. Recordemos, único condenado por la muerte de sus padres, a Jorge Luxinger. Él está solicitando y está en una huelga de hambre para un permiso, salir del lugar donde está preso y poder asistir a su rehue, un tema espiritual dentro de la etnia mapuche. No se le ha entregado este permiso y Jorge Luxinger Macay dijo que él no ve ningún problema, que él entregaría el beneficio, pero eso por parte de él como querellante, podríamos decir, claro. La familia Luxinger, obviamente esto de los beneficios carcelarios lo tiene que ver otra institución, Gendarmería y lo que es la justicia. Comento esto porque han sucedido algunos hechos con Celestino Córdoba. De hecho, durante la noche fue trasladado con escolta policial el Machi al hospital de Temuco. Algunos cercanos a Celestino Córdoba señalaron que no habían sido anunciado esto a la familia, a los cercanos. Entonces hay un tema, evidentemente este tipo de traslados es habitual cuando hay una huelga de hambre de por medio, cuando la situación de salud de la persona en cuestión se está haciendo menoscabada por la actitud y por el reclamo que se está haciendo por este caso. Y breve también contarles un poco de lo que está pasando en la iglesia. Lo hemos contado durante la jornada y de ayer también. El arzobispo de Santiago informó que la Fiscalía de Rancagua le comunicó que estaba citado para prestar testimonio en calidad de imputado. Estamos hablando de Ricardo Ezzati. Bueno, Jaime Coiro, quien es vocero de la Conferencia Episcopal, se refirió a la citación en calidad de imputado que hizo la Fiscalía de Rancagua a Ezzati para prestar declaración por eventuales responsabilidades que le cabría por el presunto delito de encubrimiento de abusos sexuales cometido en la Iglesia. Él dijo, no es una materia que le corresponda pronunciarse a la Conferencia Episcopal, pero rápidamente fue emplazado por el por qué no les correspondía referirse a estos temas, y tras eso indicó que el arzobispo ha expresado que tiene disposición de aportar todos los antecedentes en esta materia. El vocero de la Conferencia Episcopal agregó que el arzobispo Ezzati, como ciudadano chileno, tiene toda la obligación de concurrir a prestar declaración como todos los obispos. Es parte entonces de las reacciones que se están dando tras este anuncio que se hace de que finalmente el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, es
es citado por la Fiscalía de Rancagua para dar su testimonio o prestar su testimonio en calidad de imputado, básicamente por el caso de Óscar Muñoz, quien era ex canciller de la Iglesia. Claro, citado a declarar como imputado por eventual responsabilidad, ojo, relevante ese punto, por casos de encubrimiento. Hay una entrevista también, a invitarlos a ustedes a revisarla en Duna.cl, a Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en temas de la Iglesia, estuvo conversando, la hablemos en off, con Nicolás Vergara, con la Consuelo Saavedra y Juan Pablo Larraín, de este punto, y él hablaba de lo inédito que es el caso, porque él señalaba, yo tenía la duda también ayer, si se había dado la situación en que un obispo, y en este caso estamos hablando del arzobispo de Santiago, que en términos jerárquicos tiene un contexto distinto, era citado a declarar, pero en calidad de imputado, porque recordemos, lo recordaba Consuelo de hecho en la mañana, que Sati tuvo que declarar, no presencialmente, parece que fue escrito por el tema de Caradima, sí. Pero aquí obviamente cuando es si hay una declaración como imputado, nos está adelantando una eventual condena, ojo con eso, pero evidentemente es distinto cuando uno va a declarar como testigo sin apellido, digamos. Así que ojo con eso, es una situación que se está dando y que se conoció ayer alrededor de las 6:30 de la tarde. 1:21, ¿te parece revisamos noticias internacionales? Vamos. Donald Trump otorgó ayudas de hasta $12.000 millones a los agricultores afectados por la guerra comercial. Los fondos están destinados a los sectores más castigados por los gravámenes impuestos por China y otros países en respuesta a los aranceles que ordenó el presidente para negociar una relación más justa y menos deficitaria. Standard & Poor's rebajó la nota de deuda de Nicaragua por la crisis que atraviesa el país. La calificadora aseguró que la perspectiva es negativa dado a los riesgos de aumento del conflicto doméstico en el país centroamericano. La Sala del Tribunal Supremo de Bolivia recomendó un juicio contra Carlos Mesa por el caso que involucra a una empresa chilena. El caso será visto este miércoles por el Pleno de la Corte. En caso de mantener la decisión, será el Parlamento el encargado de definir si el expresidente puede ser sometido ante la justicia. Cifraron en 131 los desaparecidos y 26 las personas fallecidas tras la ruptura de una represa en Laos. La catástrofe se produjo este martes en el sur del país, cerca de la frontera con Camboya y Vietnam. 1:22, breve contarles de lo que está pasando en Grecia. Siguen los incendios, continúan por supuesto, ya van al menos 80 muertos y más de 180 personas desaparecidas. Están pidiendo ayuda a la Unión Europea, por supuesto, para poder apaciguar estos incendios y acabarlo, pero desde ya, y como les contábamos también en la mañana, desde el gobierno griego le están pidiendo a Estados Unidos un dron para poder ver y analizar y rastrear toda huella de actividades sospechosas para poder finalmente determinar cuáles fueron las causales de estos incendios. Se habla de varios focos que estuvieron activos al mismo momento. Por lo mismo, ya surgen las sospechas desde el gobierno griego en cuanto a la intencionalidad de estos incendios que están afectando fuertemente a este país europeo. Compleja la situación de Grecia, por supuesto, que seguimos actualizando. Y yo quería ir con un tema internacional, pero un poquito de cultura pop. Pero se agradece. Sí, no, porque también hay que... Se encuentro la nota porque no la encuentro, así que... Pero mira, yo la otra vez te escuchaba en el Nada Personal, hablando de Luis Miguel, yo dije... Este hombre está en su salsa. No porque sea fanático de Luis Miguel, sino porque le gustó mucho la serie. Porque a mucha gente le ha gustado la serie, ojo, no solamente a mí. Pues. Y a mí también, de hecho, a mí no me gustaba Luis Miguel como cantante, no me gustaban sus canciones, básicamente. Pero la serie es bastante entretenida. Sí, oye, y se supo hoy día cuánto ganó el protagonista de toda esta historia, Luis Miguel, el real Luis Miguel, con esta serie de Netflix que ya terminó su primera temporada. De hecho, habló uno de los productores de la serie y señaló que el cantante habría ganado $5 millones. $5 millones por la primera temporada de esta serie Luis Miguel. De hecho, decía, si yo fuera él, no aceptaría menos de $10 millones por una segunda temporada. Y que dicen que va a haber. Sí, ya acordémonos también que Luis Miguel aceptó, no, es un tipo que mucho de su vida privada, por eso lo interesante y lo atractivo de toda esta historia en Netflix, en la serie, aceptó la serie porque tenía varios problemas financieros, que claramente ya se están solucionando. Y también tuvo un impacto positivo porque sus discos se vendieron más gracias a la serie y también sus conciertos fueron más
concurridos. Así que, para que veas tú. Buenas noticias para Luis Miguel. Puede que haya segunda temporada para los amantes de esta serie de Netflix. Oye, 1:24, vamos con noticias del deporte aquí en Noticias en Duna. Nicolás Jarry avanzó sin jugar a cuartos de final del ATP de Hamburgo y podría enfrentar al número 8 del mundo. La primera raqueta del país se chocaba este jueves con el francés Richard Gasquet, pero el galo sufrió molestias físicas que le impidieron estar presente en este partido, así que avanzó. Oye, y no está dentro del tema deportivo, pero sí, por supuesto, tiene que ver esta balacera que se dio el día de ayer en el Centro Deportivo Azul, en la comuna de La Cisterna, y desde el Deportivo sí hay un cruce de palabras entre Johnny Herrera, quien ayer dijo a los medios, minutos después de esta balacera, 4 disparos, 3 heridos, que la gente que había estado presente ahí le había dicho que una barra brava de Colo-Colo eran los involucrados. Bueno, Esteban Paredes salió a contestarle a Johnny Herrera, el máximo referente. Dijo, es lamentable lo que sucedió por la integridad de los jugadores, la familia, los niños, es penoso. Como personas públicas y referentes de nuestros clubes, debemos llamar a la calma, no debemos incitar la violencia, señaló este miércoles el atacante en una conferencia de prensa en el Monumental. De hecho, Paredes llamó a Johnny Herrera a ser más responsable, lo hizo directamente. Johnny se equivocó con esas palabras, no estuvieron acertadas, nos incluye a todos y no es la primera vez. Uno está para llamar a la calma, hay una justicia que se tiene que aplicar y no nosotros decir cosas que inciten a la violencia. Personalmente, completamente de acuerdo con el tanque. Porque no se puede decir eso cuando acaba de pasar el tema y de alguna manera ya está incitando, no quiero decir incitando a la violencia, pero sí tomando conclusiones de algo que efectivamente tiene que ser investigado, tienen que ser encontrados estos delincuentes, porque son delincuentes, no son hinchas, si es que se demuestra que efectivamente venían de otro club. Bueno, la Fiscalía Sur del Ministerio Público ya lo llamó a declarar. Así es, por esos dichos a la prensa. 1:26 de la tarde, vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores aquí en Noticias en Duna. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Llegó el invierno, ya la estación que muchos estaban esperando, y no por el frío ni por la lluvia, sino porque con esta estación también llega el veranito de San John, el mejor tiempo para cambiar el auto. Además, con la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. 1:00 con 27, casi con 28 minutos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, la invitación a que sigan nuestra sintonía porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo.